Este policía infiltrado recibió varios disparos y murió en el acto, pero lo que los terroristas no sabían era que la esposa del policía era un ex soldado de élite, una mujer aterradora capaz de matar a 96 personas con sus propias manos. Su nombre era Carly. Hoy debía ser el día en que su esposo regresara a casa, pero cuando volvió de correr y llegó a la puerta, vio el coche del jefe de su marido estacionado afuera, y de inmediato sintió que algo malo había ocurrido. Apenas entró en casa, el superior le informó que su esposo había sido asesinado por narcotraficantes en Brasil. La noticia cayó sobre ella como un rayo. Carly quedó destrozada. El jefe le explicó que su esposo estaba realizando una misión secreta infiltrado, pero recientemente parecía involucrado en tráfico de drogas. Al escuchar eso, Carly no podía creerlo. Entonces decidieron viajar a Brasil para identificar el cuerpo. Al llegar a la morgue, el personal le pidió que se preparara mentalmente porque el cuerpo de su esposo estaba gravemente destrozado. Al ver el cadáver perforado por balas, Carly rompió en llanto. Ella estaba convencida de que su esposo jamás participaría en narcotráfico. Gracias a su instinto de soldado de élite, desarmó el teléfono de su marido y colocó la tarjeta de memoria en el ordenador. Tal como sospechaba, encontró pistas importantes. But what is in the compositions? Lots of good stuff. Resultó que su esposo investigaba en secreto medicamentos falsificados. Esas medicinas ilegales se distribuían por todo el mundo. Generaban ganancias incluso mayores que las drogas, con beneficios anuales de cientos de miles de millones de dólares. Era evidente que su esposo tenía pruebas contra la organización criminal, y por eso fue silenciado. Carly decidió quedarse para investigar su muerte, pero al encontrarse en un entorno desconocido, no sabía por dónde empezar. Así que primero fue a la comisaría local, con la intención de averiguar más sobre el caso. Pero la policía le dijo: "Vous devriez rentrer vous occuper de votre femme. Pouvez-me Harkley, ce n'est pas nous qu'il faut s'adresser." Celui que ella había robado en secreto una foto de un sospechoso. Luego sacó todo su dinero y se preparó para comprar armas. Sin embargo, al ver la bolsa llena de dólares, los traficantes de armas empezaron a tener malas intenciones. Sin imaginar que habían elegido a la persona equivocada, porque nadie se atrevería a caminar con tanto dinero sin tener habilidades reales. Carly sacó la foto del hombre de cabello blanco, y gracias a una mujer consiguió su dirección. Cuando Carly apareció frente al sujeto, él aún no comprendía el peligro que corría. Sin decir una palabra, Carly sacó una granada. El hombre se levantó aterrado al instante, sin darle tiempo a reaccionar. Ella quitó rápidamente el seguro de la granada. Quería obligarlo a revelar quién estaba detrás de todo. Pero incluso al borde de la muerte el hombre seguía negándolo. Carly lanzó la granada directamente sobre la mesa, y él empujó a uno de sus hombres encima de ella. El subordinado explotó en pedazos al instante. Carly sacó su pistola y comenzó el enfrentamiento, pero la mujer detrás de la barra le disparó en el hombro. Carly reaccionó inmediatamente y se acercó sigilosamente a su rival. Al ver que todos sus hombres habían muerto, el tipo de cabello blanco intentó escapar, pero Carly le disparó en la pierna. Bajo la presión de Carly, el hombre finalmente confesó la verdad. Dijo que solo trabajaba por dinero y que quien estaba detrás era un policía. Después de obtener la respuesta que quería, Carly le disparó sin dudarlo. Para vengar la muerte de su marido, la mujer entró sin miedo al bar de los asesinos. Después de descubrir quién estaba detrás de todo, le disparó al hombre de cabello blanco y lo mató de un tiro. Luego llegó frente a la comisaría, usó el teléfono del hombre de cabello blanco para llamar al policía corrupto, y logró hacerlo salir. Después de confirmar su identidad, Carly comenzó a seguirlo, hasta que al día siguiente el policía salió de su casa. Un niño le arrojó agua sucia con excremento encima a propósito, y lo fue provocando para que lo persiguiera. ¡Hola! Al final lo llevó hasta un lugar apartado, y cerró tanto la entrada como la salida. Cuando el policía corrupto reaccionó, ya era demasiado tarde, porque la habitación ya había sido rociada completamente con gasolina, y en ese momento, Carly apareció arriba sosteniendo un encendedor. Ella le preguntó por qué había matado a su marido. Al ver la llama en la mano de Carly, el policía corrupto, lleno de miedo por sobrevivir, confesó toda la verdad inmediatamente, pero inesperadamente él también solo trabajaba por dinero. Quien le daba las órdenes era el dueño de una empresa de seguridad. Después de obtener el nombre, Carly dejó caer el encendedor. ¡No!
Después de eso, Carly encontró rápidamente la información del contratante. Luego utilizó el teléfono del policía corrupto para concertar una cita con el supervisor de seguridad. Apenas el hombre vio a Carly, sus ojos brillaron de inmediato, como si jamás hubiera visto una mujer tan hermosa. Pero cuando Carly abrió el sobre y él vio las fotografías del interior, su rostro cambió por completo en un instante. Justo cuando intentaba levantarse, Carly le sujetó el cuello. Muy pronto el hombre perdió el conocimiento, pero Carly no lo mató. Al mirar los ganchos de pesca colgados por toda la pared, Carly pensó inmediatamente en una buena forma de interrogarlo. Clavó un anzuelo en la garganta del hombre y ató el otro extremo al pomo de la puerta. Mientras Carly hiciera un pequeño movimiento, el hombre sentiría un dolor desgarrador frente a la sensación de desgarro constante en la garganta. El hombre no tuvo más opción que revelar quién estaba detrás de todo. Resultó que era el dueño de una compañía farmacéutica, pero él tampoco podía contactar directamente con esa persona, y la única pista era Danny, el hijo del jefe. Después de obtener la dirección, Carly salió de la oficina, pero antes de irse, rompió a propósito la llave de la oficina. Dos guardias de seguridad sospecharon que algo ocurría y se acercaron para revisar. Golpearon varias veces la puerta sin recibir respuesta. ¿Puedo entrar? Luego Carly llegó en secreto a la empresa de Danny. Después de apuntar al conductor con un arma, esperó dentro del coche a que Danny apareciera. Cuando Danny regresó, Carly lo obligó a subir al auto. Después, ambos condujeron hasta la cima de una montaña. Carly obligó a Danny a llamar a su padre, pero quien respondió fue el jefe de seguridad de su padre. Danny dijo desesperado que había sido secuestrado y pidió hablar con su padre, pero para sorpresa de todos, al jefe de seguridad no le importaba en absoluto si Danny vivía o moría, porque Danny, como vicepresidente de la empresa, tenía un seguro valorado en decenas de millones de dólares. Incluso le dijo a Carly que matara cuanto antes a ese inútil y luego colgó la llamada. En ese momento Danny quedó completamente destrozado, ya que había sido abandonado como una pieza desechable. No tenía sentido seguir protegiendo a su padre, así que llevó a Carly hasta la fábrica farmacéutica. En ese momento, los guardias de seguridad descubrieron rápidamente la identidad de Carly y enseguida dieron órdenes a los vigilantes que patrullaban. Uno de los guardias los detuvo. Danny intentó usar su identidad para salir del problema, pero el guardia ni siquiera lo reconocía. Oh. El enorme alboroto atrajo rápidamente a muchos más guardias. Carly actuó sin dudar y lo abatió de un disparo. Además, liberó a los trabajadores que llevaban años siendo explotados. Después lanzó bombas en cada uno de los talleres. En ese momento, una gran cantidad de guardias armados llegó corriendo. ¡Oh! ¡Top Randa! Tras una intensa batalla, Carly estaba a punto de cubrir la petirada de Danny, pero Danny fue alcanzado accidentalmente por una bala perdida. ¡Ah! Para vengar la muerte de su marido, la mujer llegó a la fábrica farmacéutica con explosivos a la espalda. Mientras avanzaba, iba lanzando bombas a su paso. Nick fue alcanzado por una bala perdida. ¡Ah! Para no convertirse en una carga para Carl, le pidió que le diera una granada y decidió quedarse atrás para cubrir la retirada. Go. ¡Ah! Acto seguido, Carly colocó decenas de kilos de explosivos dentro de la zona de producción. Tras la explosión, fue lanzada por la onda expansiva a gran distancia. ¡Ah! Cuando despertó, ya estaba en una aldea cercana. Resultó que los trabajadores liberados la habían rescatado. La fábrica farmacéutica quedó completamente destruida. La misión de Carly había terminado. Contactó a su superior para solicitar refuerzos. El mando organizó un equipo de fuerzas especiales para su extracción, con punto de encuentro en una colina a 2 kilómetros, pero justo cuando Carly se marchaba, el hombre calvo llegó al pueblo con sus hombres. Al mismo tiempo, cuando Carly estaba a punto de llegar al punto de evacuación, fue interceptada por el francotirador enemigo. Ambos comenzaron a contraatacar con sus fusiles, pero la distancia era demasiado grande, y no lograban aceptar ningún disparo. En ese momento crítico, el helicóptero del equipo de refuerzo llegó a tiempo. El francotirador intentó huir, pero el hombre calvo tuerto también apareció en ese momento, y comenzó a disparar frenéticamente contra el helicóptero. Carly reaccionó rápido, y abatió al tirador de un disparo. El equipo especial descendió por cuerdas para cubrir su retirada. El hombre calvo dividió a sus hombres en 2 grupos, para intentar rodearlos, y el equipo especial también se dividió para enfrentarlos. Al final ambos bandos quedaron gravemente heridos, hasta que solo quedó el hombre calvo tuerto. Se acercó sigilosamente por detrás de los dos, y disparó 2 veces contra Richard, justo cuando iba a rematar a Carly. Richard se interpuso para protegerla.
Ah, ch- Cheda. Ah, le falta. Le falta. Le falta. Ah, oh, ya. Y Carly fue finalmente rescatada. En ese momento, el jefe de la empresa farmacéutica intentaba huir en su jet privado, pero al segundo siguiente, su propio guardaespaldas le disparó en la cabeza y lo ejecutó.